Vamos a estar dando lectura desde el versículo 12. La hermana que leyó desde el 1 hasta el 11. Vamos a leer ahora el 12 en adelante. Cuando ustedes lo tengan, pueden decir amén. Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Revelación y rey. Vive Jehová. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? Dice la palabra del Señor: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Señor, te damos gracias en esta noche. Rey de gloria, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Este es tu pueblo que está delante de tu presencia. Quita todo pensamiento humano, todo pensamiento personal mío, Dios mío, y pon tus palabras en mi boca. Edifica a tu pueblo conforme a su necesidad, Dios mío. Tus palabras son espíritu y son vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a compartir un tema en esta noche que hemos titulado Cuando el Rey danza. Samuel nos narra un episodio en el cual el rey David tuvo una idea. Y la idea que tuvo David fue traer el arca de Jehová a su casa. David era un hombre de Dios. David era un hombre que su pensamiento estaba puesto en las cosas de Dios. David era un hombre que anhelaba agradar a Dios con lo que hacía, tan parecido a nosotros. David era un hombre que su deleite estaba en pensar en Jehová. Si el deleite de David era la casa del Señor. Y David tiene un buen pensamiento. Y él dice: voy a buscar el arca de Jehová. Vamos a ponernos en contexto para que usted entienda lo que está pasando aquí. Desde el tiempo de los jueces, el arca había sido llevada por los filisteos. ¿Usted se acuerda de eso? Acuérdese, usted leyó eso ayer. ¿No lo leyó? Bueno, léalo algún día. Está en la Biblia. Dice que en el tiempo de los jueces, ellos perdieron la guerra, perdieron la batalla, cuando los hijos de Elí mueren. Hay muchas cosas, hay mucho contexto importante allí, porque Dios quitó el sacerdocio de Elí. Y dice que Elí se entristeció por la muerte de sus hijos, pero cuando escuchó que el arca de Jehová había sido capturada, ese fue el acabose para ese hombre. Porque Elí entendía lo que significaba que el arca de Jehová estaba cautiva en manos del enemigo. Para hacerle la historia larga corta, Dios atormentó a través del arca de Jehová a los enemigos, a los filisteos, al dios de ellos, a Dagón. Lo decapitó, se postró, le salieron tumores, le salieron llagas, hasta que tuvieron que devolver el arca de Jehová. Pero los filisteos hicieron algo. Los filisteos, como tenían a Jehová y no querían acercarse al arca por todos los males que les había causado, montaron el arca en un carro y lo mandaron hacia Israel. Fíjese que estamos hablando del tiempo del rey David. Habían pasado muchos años de eso, porque eso fue en el tiempo de los jueces. Transcurrió el tiempo de los jueces, transcurrió todo el reinado de Saúl y transcurrió parte del reinado de David. Habían pasado más de 40 años, mucho más de 40 años, 60 años quizás, desde que el arca de Dios estaba en un lugar donde no debía estar. Y David tiene un pensamiento. David dice: yo voy a buscar el arca de Dios. Ese es un buen pensamiento, ¿verdad que sí? David dijo: vamos a buscar el arca de Jehová y vamos a traerla a la ciudad. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre cuyo pensamiento estaba en Jehová, y quiero que mantengamos esto presente. David no era un sinvergüenza, David no era un ladrón. La Biblia dice que David era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y David vio lo que Saúl, el primer rey de Israel, no pudo considerar, porque es evidente que
los hombres de Dios y los hombres normales se distinguen por las prioridades que tienen. A Saúl no le bastaron 40 años de reinado para buscar el arca. Pero David, en los primeros años de su reino, dijo: yo voy a buscar el arca. Hay una diferencia ahí. Dios escogió a Saúl por encima de todos los hombres que había en Israel. Y dijo: de la casa de Benjamín, de la casa de Cis, búscame a fulano. Dios lo escogió. Pero él no escogió a Jehová. Miren la diferencia que hay, amado amigo, amado joven que estás en este lugar. ¿Cuántos creen aquí que Dios los ha escogido? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen aquí que Dios los ha escogido? ¿Cuántos de ustedes han escogido a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos escogido a Dios? Porque Dios escogió a Saúl para un propósito. Dios escogió a Saúl para reinar. Dios escogió a Saúl con una intención. Pero Saúl no escogió a Dios. Saúl escogió a los hombres. Saúl escogió a las personas. Saúl se concentró en pensar: ¿qué van a decir la gente de mí? Ese era el pensamiento de Saúl. Un hombre conforme a su propio corazón. Un hombre conforme a sus propios planteamientos. Y yo he dicho esto en muchas oportunidades, porque a veces las personas, hay un sonidito que no me gusta en el micrófono. Yo he escuchado a las personas que dicen: no, porque yo era el asesino más grande de Venezuela, pero Dios tenía un proyecto en mi vida y Dios no permitió que los 50 disparos me matasen. Amén, gloria a Dios. Pero déjame decirte algo: con lo que tú mataste también Dios tenía un propósito. Nadie alaba ahora, nadie glorifica ahora. Hay un propósito de Dios con todos los hombres que nacen en este mundo. Hay un proyecto de Dios con el pequeño, con el grande, con el mediano. Dios ha escogido a todos para un proyecto, pero hay algunos hombres que no escogen a Dios. Hay algunas mujeres que no escogen a Dios. Hay algunos jóvenes que no escogen a Dios. Y escogen los placeres por encima de Dios. Escogen el qué dirán por encima de Dios. Escogen los compañeros del trabajo por encima de Dios. Escogen los compañeros de la universidad por encima de Dios. Y llega el momento en el que Dios dice: yo no sé quién tú eres, yo no te conozco. En estos días me encontré con un hombre que fue evangelista hace muchos años. Y me entristeció profundamente las palabras con que este hombre se dirigía. Y él hablaba de una forma en la que él me hacía entender que el ministerio es en vano. Él me quería dar a entender que la predicación del evangelio es infructuosa porque a él no le fue bien. Porque él dice que gastó su vida en el evangelio, pero el evangelio no le produjo nada. Y él estaba hablando por una parte y la palabra de Dios me ministraba: nunca os conocí. Porque hay hombres que cantan, predican campañas y hacen gran cantidad de cosas, pero no saben quién es Dios, porque no están sirviendo a Dios, se sirven a sí mismos. Y cuando lo que esperan recibir de los hombres no lo reciben, entonces le echan la culpa a Dios. Sí, porque la Biblia dice que el hombre busca su propio camino y luego contra Dios dirige su ira. El hombre hace lo que le da la gana, pero después se molesta con Dios. Y así hay cantidad de personas, tanto en el mundo como en la iglesia. Tú le dices: mira, esa no es la voluntad de Dios. Las cosas no son así. Hay que hacer así, así, así. No, yo lo voy a hacer a mi manera, como a mí se me antoja. Y cuando les va mal, y cuando tienen problemas en su vida, y no tienen a quién clamar, entonces dicen: fue Dios que me abandonó. No fue Dios que te abandonó. Tú abandonaste a Dios. Y Dios llamó a Saúl con un propósito para que reinara. Y le entregó el reino y le entregó oportunidades. Pero Saúl siempre prefirió la honra de los hombres, porque su corazón no era conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Saúl no deseaba agradar a Dios por encima de los hombres. Dios nos llama y nos da autoridad en este mundo. Nos llama a ser reyes y sacerdotes. Pero los aplausos te pierden. Los aplausos te distancian del llamado. Los aplausos y los elogios te distancian de lo que tú eres. Porque los hombres te van a poner por encima de Dios. Y cuando tú dices 4 cosas, llega cualquiera y te dice tremenda palabra. Y si tú no puedes digerir esa
llevarla a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, si tú no puedes llevar esa gloria a los pies de Dios, esa gloria te va a perder. Dice la Biblia que Satanás, dice, el fuego que había dentro de ti te consumió. No es pegar gritos solamente, es llevar la gloria al que merece la gloria. Porque podemos elevar una voz y decir que adoramos a Jehová, pero Dios conoce los corazones. Y cuando Esteban estaba predicando, cuando Esteban estaba en una pelea dándole palo limpio a los judíos, cuando se estaba enfrentando con las diferentes casas teológicas, cuando estaba discutiendo con los libertos, le dice: ¿qué ofrenda me ofreciste, casa de Israel, en el desierto? Sino que llevaste tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Si usted lee Éxodo dice que ellos llevaron el arca de Jehová. Si usted lee el Pentateuco, usted ve que ellos hacían sacrificio y usted ve que ellos trataban de cumplir la ley. Pero cuando Jehová reveló su palabra, dijo: no, ustedes no llevaron mi tabernáculo, ustedes llevaron el tabernáculo de su Dios Renfán y la estrella del tabernáculo de Moloc y la estrella de su Dios Renfán. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pero no le estamos preguntando a Dios absolutamente nada. Hay algo que me llama la atención del apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo, cuando entendió que era Dios que trataba con él, él dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque en muchas oportunidades nos reunimos para hablar y para hacer proyectos, y nosotros vivimos en eso, porque a los evangélicos nos gustan los proyectos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer tal cosa, pero no sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso muchas veces nos equivocamos y cometemos errores. Y digo nos equivocamos porque yo también me he equivocado, pensando que la voluntad de Dios se parece a mi pensamiento, pensando que la voluntad de Dios es lo que a mí se me ocurrió anoche, pero resulta que no, porque Pablo quería ir a predicar a un lugar y Dios lo impedía, y quería ir a predicar a otro lugar y el Espíritu se lo impedía, hasta que vio a un varón macedonio y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. A veces la persona a la que tú quieres ayudar no es la persona a la que Dios te está mandando que ayude. El problema es que ese es tu amigo. El problema es que ese te cae bien. Pero cuando no consultamos con Jehová, mire, a mí me fascina la historia de David. David era un hombre que dice: Señor, subiré contra los filisteos, me darás la victoria si subo contra ellos. Y Jehová le respondía, que es lo que más me agrada, es lo que más me gusta, que los hombres que buscan a Dios encuentran una respuesta de Dios. Los hombres y las mujeres que buscan a Dios encuentran de Dios una respuesta, porque dice la Biblia: de su presencia vendrán tiempos de refrigerio. Hay tiempo de batalla, hay tiempo de conflicto, hay tiempo de dolor, hay tiempo de guerra, pero viene un tiempo de refrigerio, y no viene de los hombres. Es un tiempo de refrigerio que no viene de la opinión de las personas que te desecharon en el pasado, sino que viene de la presencia de Dios. Porque cuando estás tratando de hacer algo y las personas no lo entienden, comienzan a criticar y comienzan a decir: no va a funcionar. Por eso el hombre de Dios no puede detenerse a escuchar cualquier tontería que diga la gente alrededor, porque los tiempos de refrigerio vienen desde la presencia de Jehová. Escondida está mi vida en Dios, dice la canción. Por eso el diablo no la puede tocar. David le dijo al Señor: Señor, subiré contra los filisteos, me vas a dar la victoria si subo contra ellos. Y Dios le dijo: sube, pero no subas de frente, rodéalos. Y cuando escuches el viento que sopla por encima de las balsameras, cuando escuches como un sonido de un ejército que marcha, entonces David, ve a la batalla, porque yo voy delante de ti. Hay que tener esa comunión y preguntarle a Dios: Señor, subo, voy de frente, los rodeo, ¿cómo hago? Moisés le decía: si tu presencia no va conmigo, no quiero que me lleves a ninguna parte, porque yo prefiero estar predicando aquí con las sillas vacías y con la presencia de Dios a mi lado, que estar predicando aquí con esto lleno, pero sin la presencia de Dios conmigo. Porque cuando la presencia de Dios está conmigo, soy invencible. No hay diablo que pueda detenerse si es la voluntad de Dios que yo camine.
diablo que pueda mantenerme enfermo si es la voluntad de Dios que yo me mueva. Por eso, como yo creo en el Dios que me llamó, yo le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo enfrento este problema? Ojo, no estoy diciendo que todas las veces yo soy tan espiritual, no, a veces me gana la carne y actúo como se me antoja. Pero a veces, en algunas contadas oportunidades, le pregunto al Señor, ¿voy de frente contra este problema? ¿Será que lo enfrento con mis propias fuerzas o espero que tú vayas delante de mí? ¿Será que lo rodeo? Porque a veces nosotros tenemos un pensamiento y decimos, no hermano, la verdad por delante y vamos a quitar cabeza. No, a veces no puedes ir de frente, a veces tienes que rodear. A veces tienes que rodear. Y usted puede decir, no, pero eso fue una idea de David. No, Señor, eso no fue una idea de David. Dios le dijo, no vayas de frente, rodea. Hay problemas que no se pueden solucionar de frente. Hay que rodear y esperar que Dios vaya adelante, porque si vamos con nuestras propias fuerzas, somos derrotados. Si vamos con nuestro propio intelecto, somos derrotados. Y a veces nos preguntamos, Señor, pero es tu obra, Señor, pero es tu palabra, Señor, pero es lo que tú quieres que yo haga. Sí, pero es que tenías que rodear. Tenías que rodear y esperar que yo fuera delante de ti. Y cuando yo fuera delante de ti, entonces tú ibas. David tiene un pensamiento y dice, voy a traer el arca de Jehová. Pero hubo un problema con David. David no era sacerdote. David no era levita. David era un pastor de ovejas que estaba acostumbrado a resolver los problemas de frente. Matando al oso, matando al león. Aleluya. Y dijo, yo voy a traer el arca de Jehová. Y probablemente no indagó más allá de eso. Y quiso poner su fe por obra. Y dijo, vamos a traer el arca de Dios. Un buen pensamiento. Vamos a buscar el arca de Jehová. Una buena idea. El asunto está que cuando venían trayendo el arca de Jehová en medio de la fiesta, en medio del pueblo en júbilo, hubo un problema. ¿Qué pasó? Los bueyes tropezaron. Por lo menos hay uno que lee la Biblia. Gloria a Dios. Los bueyes tropezaron. ¿Y qué pasó con el arca? Parecía que se iba a caer. Y Usa, hijo de Ai, metió su mano para evitar que el arca se cayera. ¿Quién era Usa? Pregunto, ¿quién era Usa? Usa era un caído de la mata. Usa era un fuera de orden. Era un hijo del diablo Usa. Usa era hijo de sacerdote. La casa, el arca del pacto, ¿dónde había estado todo este tiempo? Su familia la había custodiado. Ese hombre había estado en presencia del arca mucho tiempo. Y queriendo hacer algo bueno, se equivocó. Ojo, quiero aclarar esto. La Biblia no dice que Usa se perdió. Dios lo mató, no dice que se perdió. Quiero aclarar eso allí. Yo pregunto, ¿lo que Usa hizo estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien. ¿Y por qué Dios lo mató? La Biblia dice, y Dios lo mató por su temeridad. Tuvo una osadía. ¿Cuál fue la osadía? El arca no podía ser tocada, pero él tuvo un buen pensamiento, él tuvo una buena idea. Ahora, ¿fue culpa de Usa lo que pasó? ¿De quién fue la culpa? De David. ¿Por qué? La Biblia dice que el arca debía ser llevada por los sacerdotes, en hombros de los levitas. Pero David, un hombre de Dios, tuvo una idea y dijo, me pareciera que la forma en la que lo hicieron los filisteos es una buena manera. Es un carro nuevo. Yo voy a hacer algo fantástico, algo diferente, porque David, vuelvo y repito, era una buena idea. David tenía una buena intención. Y ahí es donde la Biblia dice, en los jóvenes está la fuerza, pero en los ancianos está la sabiduría. Porque a veces tenemos ímpetu y ganas de hacer cosas, pero a veces hace falta una mente reposada que te diga, acuérdate que en la Biblia también dice esto. Y yo cuando voy a predicar y hay un tema que no cuadro o que quiero una opinión diferente, yo llamo a mi papá y le digo, viejo, ¿qué usted piensa de esto? O le pregunto, le digo a mis hermanos, ¿qué tú piensas de esto? ¿Por qué? Porque pueden tener un punto de vista diferente al mío. Y mi papá me dice, Israel, acuérdate
falta también el consejo de los ancianos. Y es necesario que los ancianos estén ahí aconsejando a los muchachos que tienen la fuerza y le digan: acuérdate de Jesucristo, el linaje de David. Acuérdate de la palabra. Es importante, mire, hace más o menos un año, quizás más de un año, hicimos dos entrevistas. Hicimos una entrevista al pastor Erasmo Esparragosa, fundador de este movimiento Vencedores por la Fe, y le hicimos una entrevista al pastor Guido. Eso está en YouTube, véalo cuando tenga tiempo, para que usted entienda de dónde salió toda esta cantidad de gente que está aquí. Usted sabe que Vencedores por la Fe fue fundada por jóvenes, que esta iglesia la levantaron los jóvenes. Fue una iglesia de jóvenes, y durante muchos años el espíritu de combate de Vencedores por la Fe le permitió alcanzar y crecer en diferentes campos, porque había fuerza de jóvenes. Pero los jóvenes se fueron volviendo ancianos y fueron perdiendo la fuerza y el vigor para fundar iglesia y para seguir abriendo campo. Pero hubo algo que pasó en el camino, en que esos jóvenes que en algún momento tenían fuerza se desligaron de los jóvenes que venían subiendo, y se perdió la continuidad, se perdió el consejo. Y ahora hay muchos hombres que ya pasaron su época de gloria, pero no han podido conectar con los jóvenes que vienen atrás. Ahí hay un problema. En el joven está la fuerza, pero en el anciano está la sabiduría. Tienen que trabajarle de la mano ambos para que esto pueda funcionar. Porque el joven se cree sabio en su propia opinión y piensa: lo voy a hacer de esta manera porque yo siento que el Espíritu me guía, que me meta por aquí. Y David se dejó guiar por su pensamiento y se metió por donde pensó que era que él tenía que meterse. ¿Y qué pasó? Dios mató a Usa. Pero yo pregunto, ¿no habían ancianos en Israel que se acercaran al rey y le dijeran: así no es, la Biblia dice esto, rey, con respeto? Porque ese es el otro asunto. A veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos el respeto para dirigirnos al otro. No habían levitas en Israel que se acercaran a David y le dijeran: rey, ¿no dice así el Señor? Rey, ¿no dice así la Escritura? La Biblia dice que son los levitas. No, los levitas, y pareciera que el pueblo se congraciaron con David y dijeron: vamos a hacerlo como él está diciendo. Y no hubo una mente que intermediara entre la palabra de Dios y el ímpetu de esos muchachos. Y tuvo Dios que intervenir y mató a Usa por su temeridad. Pérez Usa fue llamado a ese lugar. David era un joven, y los que estaban con él eran jóvenes también. Y yo estoy seguro, vuelvo y repito, habían hombres de Dios ahí. Había gente del reino ahí que conocía la palabra. Había gente ahí que conocía la ley, pero por alguna razón no se la comunicaron a ellos. No sé qué pasó ahí, pero no hubo comunicación. Y Dios tuvo que intervenir y mató a Usa. Ahora, cuando Dios mata a Usa, entonces David dice: hay algo que está pasando aquí. Hay algo que está pasando, hay algo que no me cuadra. Y dice que David se entristeció. ¿Por qué? Porque su intención era buena. David quería glorificar a Dios. David quería hacer la obra de Dios. David quería exaltar el nombre de Jehová. Pero dijo: hay algo que está pasando. Se entristeció David. Pero David era un hombre inteligente. David dijo: vamos a dejar este asunto aquí. Ya Dios mató a uno, no sea que vaya a matar a otro. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Yo no puedo evitar que hubiese pasado si en vez de David hubiese sido Saúl. ¿Qué hubiese dicho Saúl? Bajen a ese y suban a otro. Vamos a continuar llevando el arca. Porque el hombre de Dios sabe reconocer a Dios en su camino. A veces el problema que está delante de ti no es el diablo, es Dios. Para que no continúes por el camino en el que vas, para que no te pierdas, para que no me pierda. Y el hombre que trata de llevar sus pensamientos sujetos a la obediencia de Jesucristo, cuando ve un problema, no sale pegando 4 gritos diciendo: el diablo se me levantó. No, pregunta primero: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que este eres tú que te estás poniendo en mi camino? Y David entendía. David, aunque no entendía las leyes, de repente no conocía todos los mandamientos levíticos, pero conocía a Dios. David conocía a Dios y dijo: hay algo extraño pasando, párenme todo. Hay algo que no está pasando como debería pasar, detengan todo. Vamos
vamos a detener esto. Yo necesito inquirir con Jehová para ver qué es lo que está pasando. Y dice, vamos a dejar esta arca aquí, en casa de Obed-Edom. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a indagar por qué Jehová está irado, por qué Jehová está molesto, qué es lo que está pasando, cuál es el problema de hoy en día. No podemos reconocer a Dios en nuestro camino, y a veces Dios nos está diciendo por ahí no es, y nosotros decimos, diablo, te reprendo, para allá voy para adelante. Dios mató a Usa para no tener que matar un pocotón de gente más. Y a veces Dios destruye la obra de los hombres para no destruir a los hombres. Yo recuerdo que hace muchos años estaba acostado y estaba estudiando un tema precisamente de la Torre de Babel. Y escuché una voz que me dijo, yo destruyo la obra de los hombres para no destruir al hombre. A veces Dios se pone en nuestro camino y destruye la obra de nuestras manos. Y nosotros decimos, es el diablo, es el saltón, es el revoltón y todos los tones que habla la Biblia. A veces es Jehová. A veces es Jehová que no quiere que camines por allí, que no quiere que yo entre por ese camino. A veces escuchamos y a veces no. Porque no vamos a decir que somos la perfección, que siempre escuchamos la voz de Dios. No, no. Nos equivocamos. A veces ignoramos el consejo de Jehová. Pero David lo hizo así. David inquirió y empezó a indagar y empezó a buscar cómo es que debe hacerse esto, cómo es que debe hacerse las cuestiones. ¿Saben por qué? Porque David era un hombre adorador de Dios. Y el corazón adorador de Dios no se rinde. Hay hombres y hay mujeres que han tratado de venir a Cristo, han tratado de ser cristianos y han fracasado. ¿Saben por qué han fracasado? Porque han tratado de vivir un evangelio como ellos piensan. Han tratado de vivir un evangelio a su manera. Pero algunos de esos hombres no se rinden y todavía quieren servir a Dios. Y dicen, no sé cómo hacerlo. Si lo busco no lo consigo. A veces es porque lo estamos haciendo de una forma en la que Dios no quiere que lo hagamos. Llega el momento en el que David recibe la noticia y le dicen, David, Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom. Y David dice, ahora sí, esta era la señal que yo estaba esperando. Pues me le repito, David era un hombre cuyo corazón estaba lleno de alabanza, estaba lleno de adoración. Y el corazón del adorador no se rinde nunca, porque si adoro de una forma y Jehová no recibe mi adoración, entonces voy a inquirir en su santo templo hasta encontrar la forma y la manera en la que Jehová acepte mi oración. Pero son los hombres de Dios que piensan así, porque Caín no pensó de esa manera. Caín llevó su ofrenda y Dios le dijo, Caín, esa no es la ofrenda que yo te pedí, ofréceme una mejor alabanza, ofréceme una mejor adoración. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano, mató al profeta, mató al hombre de Dios que lo amonestaba y que le decía, esa no es la forma, esa no es la manera. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. A veces Dios te dice, tú puedes darme una mejor adoración que eso que me estás dando. Tú puedes darme una mejor alabanza que eso que me estás dando. Si de repente David hubiera sido filisteo, Dios dice, está bien, tu ignorancia te salva. Tú quisieras adorarme, te permito que lleves el arca en un carro. Pero no, Dios tenía un propósito con David. David era un hombre de Dios. David era un hombre que andaba conforme al planteamiento de Dios. Y Dios dijo, David, tú tienes que darme una mejor adoración. Tú tienes que darme una mejor alabanza, David. No acepto esa mediocridad de ti. No acepto esa miseria de ti. Aleluya. Y David dijo, vamos a parar todo. Que se pare todo, paren el carro, paren la gente, lleven eso para allá. Vamos a inquirir en la presencia de Jehová hasta que el Señor me diga qué es lo que le agrada, hasta que el Señor nos muestre qué es lo que le agrada, hasta que del cielo yo pueda entender cuál es la adoración que Dios quiere de mí. Porque a veces queremos darle a Dios es lo que se nos antoja, es lo que se nos da la gana, pero es que Dios no necesita nada de ti, Dios no necesita nada de mí. De repente, si usted viene a mí con un planteamiento y yo necesito algo de usted, quizás yo me vea conmovido a aceptar sus planteamientos porque necesito algo de usted.
Y David entendió. Y dijo, vamos a hacerlo como Dios dice, a ver qué pasa. Vamos a hacerlo como Dios lo está planteando. Vamos a tratar de darle un vuelco a la situación. No podemos vivir todo el tiempo de esa manera, haciendo las cosas como se nos ocurre. Y vuelvo y le digo, el corazón de un adorador verdadero no se rinde. Aunque tenga tropiezo y dificultades, el corazón del adorador busca una mejor forma de ofrecer una más excelente alabanza. Aleluya. Recuerdo que un día habían pasado muchas cosas ese día en mi vida personal y yo estaba muy molesto. Recuerdo que hasta el sol me molestaba. Yo decía, este día que no juegue, que me provocaba ponerme como hobby, decía Feno, tiniebla y lo que invocan el Leviatán. Y estaba muy molesto por muchas cosas que habían pasado en ese momento y me estaban abrumando. Y recuerdo que estaba trabajando y escucho un pajarito cantando por la ventana. Y digo, piazo de pájaro cantando en este día tan horroroso. Y de repente voy a una ferretería y había un pajarito que tenían en una jaula. Y el pajarito canta. Y cuando yo escucho al pajarito cantando, el Espíritu de Dios comenzó a ministrarme. Él sabe para qué yo lo hice. Mira que está preso y sigue alabando. Mira cómo está encerrado y sigue cantando, porque yo lo hice para que Él me cantara. Y en plena ferretería yo comencé a llorar. Y la gente que estaba ahí me decía, ¿qué te pasa? Eso no es problema suyo. Yo estoy hablando con Dios. Tú no lo vas a entender. Yo no te lo voy a explicar. Pero Dios está tratando con mi vida. Porque ese pájaro encerrado, quién sabe si toda su vida en cautiverio todavía puede glorificar al Dios que lo hizo. El corazón de un hombre y de una mujer adoradora no se rinde nunca. Y si no se logró de esta manera, vamos a ofrecer una más excelente alabanza. Vamos a ofrecer una más excelente adoración. Y David dijo, vamos a hacerlo como Dios dice. Vamos a adorar al hombre como Él dice que lo adoremos, a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que cuando trajeron el arca, comenzó David a danzar. Comenzó David a adorar a Dios. Comenzó David a regocijarse en la presencia de Dios. Y dice el coro, David danzaba como los corderitos de la manada. ¿Y qué pasa? Que así como había gente que lo veía bien, había gente que criticaba, había gente que no le gustaba, pero eso no importa, porque David estaba en la presencia de Jehová. Y cuando el hombre y la mujer están en la presencia de Jehová, los comentarios pasan por encima, pasan por debajo, pasan por cualquier lado. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos que debemos buscar de la presencia de Dios. Y que siempre va a haber alguien a quien no le gusta. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Y dice que David danzaba. Y el pueblo danzó juntamente con David. Y cuando, si usted analiza, la primera vez que David trata de llevar el arca, la gente también estaba contenta, pero Dios tuvo que detener eso. Y la alegría se convirtió en tristeza. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de nosotros los cristianos? Que dice la palabra de Jehová que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza, según el mundo, no tiene sentido, no tiene finalidad, no tiene nada, porque los hombres en este mundo, cuya esperanza está en las cosas terrenales, su sufrimiento es en vano, porque en vano se afligen, en vano trabajan. Y dice Salomón, mira, yo miré que todo lo que el hombre hace es vanidad y aflicción de espíritu, pero el bien del hombre es este, que tema a Jehová y que guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Queremos tener un pensamiento y un planteamiento, y a veces ese planteamiento y ese pensamiento no es el que Dios quiere. David tenía su forma de pensar, David tenía su forma de actuar, y se acercaron a la presencia de Jehová. Y yo me imagino que había cierto temor de que Jehová volviera a matar a otro. Pero cuando vieron que el arca caminaba como debía de caminar, cuando vieron que el arca caminaba como debía de andar, entonces David comenzó a danzar en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba, porque cuando el rey danza, el pueblo se alegra. Cuando el rey danza, el pueblo se abre a la presencia del Dios del cielo, porque es necesario que los hombres y las mujeres que están ejerciendo el reinado en la tierra dancen para Dios, sin importar lo que digan las personas
personas que están alrededor. Porque cuando tú haces pacto con tu casa y dices yo y mi casa serviremos a Jehová, hay 4 y 5 que van a decir eso va a fracasar. Hay 4 y 5 que van a decir eso no va a funcionar, eso no es de Dios. Tú vas a ver cómo van a irse el mundo, tú vas a ver cómo eso se va a caer. Pero han pasado los años y van a seguir pasando los años, y el que es de Jehová permanece para siempre. El pueblo necesita ver al rey danzando. El pueblo necesita ver al rey gozándose en la presencia de Jehová. Porque cuando el pueblo ve al rey, regocijándose en la presencia de Jehová, entonces danza juntamente con el rey, se regocija y la presencia de Dios llena la casa. Yo aprendí de mi padre y aprendí de mi abuelo. Principalmente aprendí muchas cosas de ellos. Lamentablemente mi tío no pudo venir, pero fueron los principales pilares que me llevaron a Dios. Y yo pude ver que cuando habían problemas y cuando habían dificultades y cuando la cosa se ponía turbia y el agua rodeaba hasta el cuello, yo no lo entendía en aquel tiempo porque yo era niño. Y yo no entendía quizás porque mi papá oraba en la madrugada como si estuviera tratando de aferrarse a lo invisible. Yo no entendía por qué mi abuelo pasaba toda la noche en oración, pero cuando crecí me di cuenta que los problemas a veces te rodean y las aguas te llegan hasta el cuello. Pero en mi casa no se escuchaban demonios tumbando olla, no. Se escuchaba a mi padre y a mi abuelo clamando a Dios en la madrugada, clamando a Dios en la noche. Y cuando yo parecía que las palabras humanas no alcanzaban para expresar aquella conexión con Dios, entonces los oí hablar en otras lenguas, porque el Espíritu habla como conviene. Dice la Biblia que el Espíritu habla con gemidos indecibles. Hay una gente que dice que no hay que hablar en lengua, que el Señor los reprenda. Que los reprenda. La Biblia dice, el Espíritu pide como conviene. Y el que habla lenguas, a sí mismo se edifica y habla misterios con Dios. Yo vi a mi padre muchas veces en oración en la madrugada cuando yo sabía que los problemas estaban difíciles y que las cosas estaban duras, pero en lugar de ir a hablarle mal a mi mamá o a gritarle, no, él iba y se arrodillaba, y yo veía al rey danzando, y yo veía al hombre de la casa danzando para Dios, y yo aprendí que los problemas se solucionan orando. Que los problemas no se solucionan pegando 4 gritos ni batiendo los platos, no, se solucionan danzando en la presencia del rey que vive. Porque cuando el rey danza, la casa danza. Cuando el rey danza, el pueblo danza. Cuando el rey danza, hay júbilo en la casa de Dios. Es la presencia de Jehová la que puede mantenerte. Es el buscar al que te llamó lo que puede mantenerte. No hay otra cosa fuera de Dios. Yo veía hace rato a las hijas de Edgar cantando y me regocijaba. Me alegraba porque yo me acuerdo cuando yo era ese niño que cantaba. Y Jacqueline y Roselena se sentaban en la primera fila y nos cantaban las canciones para que nosotros no nos pusiéramos nerviosos. Me acuerdo de eso, y yo veía a esos niños cantando y me alegraba con gratitud en mi corazón. Y yo decía, siempre ha habido gente antes que nosotros que han estado allí, que han ayudado, que han dado un granito de arena, que han dicho algo. Y me acordaba con mucha gratitud de eso. El Espíritu me recordaba esos momentos y decía, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo ha pasado tanto tiempo desde que yo era ese niño que ponían a cantar allí y me ponía nervioso porque no me sabía o se me olvidaba la canción? Pero había alguien que se sentaba en la primera fila y me veía y la cantaba con los labios para que yo no me perdiera. El rey tiene que danzar. El rey tiene que alegrarse en la presencia de Dios para que los demás cojan ánimo, para que los demás también se esfuercen. Dice la Biblia, esfuérzate y esforcémonos por tus ciudades y por las ciudades de nuestro Dios. La batalla es peleando, la guerra es guerreando. No podemos simplemente abandonarlo ahí, no, el rey tiene que danzar. El rey tiene que danzar. Y dice que la esposa de David lo miraba con desdén y le decía, te has rebajado a bailar, a danzar juntamente con las señoritas, con las pueblerinas. Y David le dijo, mira,
todavía me voy a hacer más vil que eso. Si esto ha sido ofensivo a tus ojos, todavía me voy a hacer más vil para agradar al Dios que me llamó. Porque hay que tener valor para pararse en una universidad hoy en día y decirle a una generación que no cree en Dios y que todo lo toma a burla: yo sirvo a Jehová que me llamó. Hay que tener valentía para pararse ante esta generación incrédula y decirle: yo sirvo al Dios que me llamó. Pero es difícil que el pueblo dance cuando el reino danza. Es difícil que la casa camine cuando el reino camina. Es difícil que las cosas funcionen cuando el sacerdote no hace lo que tiene que hacer. Hay que danzar en la presencia del Señor, regocijarse en la presencia del Señor, aunque la situación sea difícil, aunque los momentos sean duros, aunque los momentos sean angustiosos. Y esto no es solamente decirlo por decirlo, no. Esto es una lucha que hay que vivirla. Esto es algo que hay que sufrirlo. Porque es fácil pararse aquí y decirle a otro: ora cuando tienes un problema, pero cuando soy yo el del problema quiero solucionar como David. Vamos por frente. No. A veces hay que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo enfrento este problema? ¿Cómo me le meto a esto? Y Dios le dio a David la victoria, y David pudo danzar con regocijo delante del Señor. Y esa historia ha trascendido a las eras, a las edades. Ya han pasado aproximadamente 3000 años, y aquí estamos nosotros hablando de la decisión que tomó David cuando dijo: vamos a hacerlo como Dios dice que hay que hacerlo. Porque si hubiera sido Saúl dice: hónrame delante de los ancianos, hónrame delante del pueblo. David dijo: no me interesa la honra del pueblo, no me interesa la honra de la gente. Yo quiero hacerlo como Dios quiere que yo la haga. Yo quiero darle al rey una mejor alabanza. Yo quiero darle al rey una mejor alabanza, porque él se la merece. No solamente es porque te da cosas, no es por la vida que te da, no es por el carro que te da, no es por el dinero que te da, no es por la salud que te da, es porque él merece la alabanza. Dios es digno de mi adoración. Y cuando las circunstancias me rodean y mi boca no quiere glorificar el nombre de Dios, tengo que acordarme de que no es por lo que Dios me da. Él es digno. Es digno de mi alabanza cuando estoy contento, pero también es digno de mi alabanza cuando estoy molesto. También es digno de mi alabanza cuando estoy triste. Él es digno de mi alabanza. Dios es digno. Y nosotros a veces ignoramos la dignidad de Dios. Hacemos a un lado la dignidad de Dios y decimos: estoy cansado, no quiero continuar, no quiero hacer eso. No. Ese no es el corazón del adorador. El adorador dice: yo voy a ofrecer una mejor adoración que la que estoy dando. Si tú sientes que no está llegando tu adoración al trono de la gracia, si tú sientes que tu adoración no está rompiendo el techo, si tú sientes que tu adoración está rebotando en tu casa, hay que ofrecer una mejor alabanza, hay que ofrecer una mejor adoración, porque probablemente los bueyes estén tropezando porque no estamos adorando como Dios quiere que adoremos. Puede que se corra el riesgo que la razón por la que nuestra adoración no está subiendo es porque no estamos consultando a los levitas. Es porque no estamos consultando a los que saben de la palabra. Y ya voy terminando. La Biblia habla que en el pueblo de Israel Dios había determinado algo, y eran los votos del nazareato. Y estos hombres se tenían que abstener de vino, de sidra, de cortarse el cabello y de muchas cosas. Y yo pienso que de repente, en sus tiempos del voto, llegaba alguno que, así como le hacen a los evangélicos: tú no quieres un traguito, tú no quieres esto, como tratando de sacarlo de la consagración que tenía. Pero pasa algo hermoso, que esos hombres consagrados, Dios estaba con ellos. Y cuando iban a la guerra, cuando iban al momento del combate, cuando los días de angustia venían y esos moños se soltaban en medio de la batalla, y el Espíritu de Dios descendía sobre ellos
hombres y las mujeres se burlan del hombre que se santifica para Dios hasta el día en que el problema toca su puerta y saben que el único que puede darle la respuesta es el hombre que tiene comunión con Dios, porque los chismosos que se la pasan con él y los fuera de orden no tienen palabra de Dios. Por eso es importante siempre que haya hombres y mujeres en la congregación que busquen de Dios. Y a veces cuando usted ve un hombre que se santifica más que otro, déjelo tranquilo, no se meta ahí, eso no es problema suyo. Si Dios le hizo entender a él que tenía que guardarse de algunas cosas, déjelo tranquilo. Ahora eso sí, el que Dios le hizo sentir que se guarde de algo, no quiera venir a ponerle tampoco su carga a otro. Lleve su carga a usted, que usted fue que se la pusieron. Pero es necesario que hayan hombres y mujeres que puedan hablar con Dios. Porque en este tiempo y en los tiempos que se vienen en adelante, los hombres ya ni siquiera consultan al hombre. Miren, los brujos van a quedar en segundo plano. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente le está consultando hoy en día algo que se llama ChatGPT. ¿Qué hago para salir de la depresión? ¿Qué hago para salir de la ansiedad? Hay muchos predicadores sinvergüenza que están haciendo predicaciones con la inteligencia artificial. Hay muchos hombres y mujeres que están presentando su problema a una computadora, como que la computadora tiene poder para sacarlos del problema en el que están. Pero la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido, no hay quien busque a Dios. Y cuando nosotros vemos las profecías decimos, ¿cómo es que el hombre va a llegar hasta el punto de desconocer a Dios, hermano? La tecnología ha avanzado. Y cada día los hombres que buscan a Dios se van a hacer más escasos. Porque las personas van a preferir escuchar a una computadora que habla que escuchar la voz de Dios. Pero hay un remanente, hay un pueblo al que Dios sigue ayudando. La Biblia dice que los que buscan su rostro no son avergonzados. He puesto una piedra principal, piedra escogida, piedra preciosa. El que creyere en él no será avergonzado jamás. Y vendrán los ríos y las tempestades, y vendrán los problemas, y habrá este gobierno o habrá otro, o lo que sea que haya en el mundo. Van a venir los extraterrestres, lo que sea que venga. Pero el que ha puesto su esperanza en la roca principal, en la piedra escogida, en la piedra preciosa, dice la Biblia, no te avergüences. Porque va a llegar el momento en el que va a parecer que tu esperanza está infundada. Va a llegar el momento en el que va a parecer que la esperanza por la que yo guardo el mandamiento de Jehová está infundada. Porque llega el momento en el que prospera el impío. Llega el momento en el que no veo reverdecer el pasto de mi era. Pero va a llegar el momento en el que Dios va a dar la respuesta. Dice, si pusiste tu esperanza en la piedra del ángulo, no te apresures, no te avergüences. Estamos en pie y oramos al Señor.